La crisis en Ucrania demuestra las divisiones internas del ejército ruso. Cada vez hay más tensiones entre los grupos que se oponen a Rusia. Como es bien sabido, la estructura del ejército ruso es cosmopolita. En el frente también combatieron soldados del Ministerio de Defensa ruso, del grupo paramilitar Wagner y de Chechenia. Esta estructura cosmopolita tuvo beneficios y desventajas para Rusia. Los vínculos entre los líderes de los grupos y las autoridades oficiales rusas eran bastante inestables. Después de que los chechenos atacaran brutalmente al jefe de Wagner, el ejército ruso estuvo al borde de una guerra civil. Examinemos de cerca lo que ocurrió en el triángulo Kadyrov-Prigozhin-Putin. Sin perder el tiempo, el grupo proguerra, de línea dura en la élite del Kremlin, incluye al líder checheno, Ramzan Kadyrov, y al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, quienes han brindado apoyo militar al ejército de Putin. Se dice que Kadyrov envió a muchos de sus soldados, conocidos como Kadyrovids, a Ucrania, donde la mayoría están en la retaguardia, con el fin de impedir que las tropas de Putin abandonen el campo de batalla. Los Kadyrovitas son conocidos por su violencia, y están acusados de disparar contra soldados rusos. Desmoralizados, las unidades Wagner, de Prigozhin, participaron en intensas batallas en la zona de Donbass. En Ucrania, la ofensiva rusa en Bakhmut fue dirigida por las unidades de Wagner. Sin embargo, durante este proceso, el grupo de Wagner sufrió grandes pérdidas. Ambos hombres se consideran candidatos a la sucesión de Putin en el Kremlin. Los líderes de Chechenia y Wagner compiten por el favor de Vladimir Putin. Los líderes chechenos atacaron con fuerza al líder de Wagner, indicando que las tensiones entre las dos milicias rivales habían alcanzado su punto máximo. Se generó una intensa conversación entre los dos aliados, defensores de la guerra de Vladimir Putin, quienes amenazaron con obstaculizar la operación militar del gobierno ruso en Ucrania mientras continúa expresando su enojo por el naciente esfuerzo bélico del país. El líder del ejército en la sombra de Rusia se ha convertido en un nuevo enemigo. Prigozhin expresó, casualmente a principios de la semana pasada, que no estaba seguro de qué estaban haciendo las fuerzas especiales Akhmat de Chechenia en Ucrania. El 141 o Regimiento Especial de Motores envió algunas de sus tropas a Ucrania para proteger personalmente a Kadyrov. La Brigada de Fuerzas Especiales lleva el nombre del padre del actual presidente checheno, Akhmet Kadyrov, quien fue asesinado en mayo de Tatkausanfor. Además, las palabras de Prigozhin significaban que las fuerzas especiales de Akhmat estaban viviendo cómodamente, mientras su milicia soportaba la peor parte de las batallas. En el frente, el mayordomo del líder checheno Ramzan Kadyrov pide una reunión personal con Yevgeny Prigozhin. El creador del grupo Wagner, el líder del parlamento checheno, Magomed Daudov, atacó a Prigozhin en un video compartido en Telegram. Magad Daudov le dijo al líder Wagner que no necesitaba los detalles de nuestras responsabilidades. Daudov parecía referirse al desprecio de Prigozhin hacia el papel de los batallones chechenos que fueron enviados al Donbass para reemplazar a Wagner. Daudov acusó a Prigozhin de infundir pánico en la población. Parecía que Prigozhin estaba tratando de convertirse en el rostro de la guerra, volando demasiado cerca del sol. Según el presidente del Parlamento, el presidente escribió en mayúsculas en su publicación de Telegram que Vladimir Putin y Ramzan Kadyrov tomaron las decisiones. Sin embargo, Adam Delimkhanov, quien es la mano derecha de Kadyrov, acusó al líder de Wagner de ser un bloguero agresivo que fomenta el pánico entre los ciudadanos rusos. Delimkhanov afirmó que Wagner aún sufrió pérdidas significativas, a pesar de haber recibido más equipo del Ministerio de Defensa ruso que nadie. El jefe de Wagner recibió una invitación de Delimkhanov, un diputado del Parlamento estatal ruso, para una reunión personal, para discutir los esfuerzos de las unidades de Akhmat en Ucrania. Dmitry Hutkin declaró que su grupo está listo para reunirse con los chechenos de forma individual. En respuesta a los ataques masivos contra su jefe, el comandante insistió en que las fuerzas especiales de Akhmat forman parte del Ministerio de Defensa ruso, y mencionó que muchos exsoldados de Wagner se han unido a la formación militar chechena. Putin es un exoficial de las fuerzas especiales rusas, que se cree que es el comandante superior de Wagner. Anteriormente, Kadyrov y Prigozhin habían colaborado de manera inusual en su crítica directa al Ministerio de Defensa. Sin embargo, la controversia subyacente parece indicar un conflicto significativo entre los dos líderes militares más destacados del gobierno ruso. Durante la batalla de Bakhmut, Prigozhin reprendió repetidamente a los altos oficiales militares de Rusia por robar deliberadamente municiones a sus fuerzas. En los primeros días de mayo, Prigozhin hizo una amenaza de retirar sus fuerzas del frente de Bakhmut. En un video que se difundió ampliamente en las redes sociales, jurando a Putin y su general de alto rango, Valery Gerasimov, condenó a sus hombres en una aniquilación sin sentido.
Citando la falta de municiones como la razón, el mayor general Atial Audinov, comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, también participó en el ataque. Atial Audinov solo mostró respeto por el personal de Wagner, no por Prigojin. Laudinov afirmó que las milicias recibieron tanques, aviones, helicópteros y un ejército de 50.000 hombres. A diferencia de sus fuerzas, las afirmaciones del comandante contradicieron las afirmaciones del líder wagneriano de que no había suficientes municiones. ¿Cuál es la razón por la que los chechenos no pueden ser un sustituto de Wagner en Ucrania? De acuerdo con el Instituto de Estudios de Guerra, la ofensiva que Rusia ha detenido en la región de Donetsk sirve como escenario para la política de asesinato. En el Kremlin, es posible que el presidente Vladimir Putin y sus seguidores en la alta dirección militar rusa estén empleando la confrontación violenta en ese lugar como una forma de cerrar los flancos. Aptia Laudinov solo mostró respeto por el personal de Wagner, no por Prigojin. Laudinov afirmó que las milicias recibieron tanques, aviones, helicópteros y un ejército de 50.000 hombres. A diferencia de sus fuerzas, las afirmaciones del comandante contradicieron las afirmaciones del líder wagneriano de que no había suficientes municiones. ¿Cuál es la razón por la que los chechenos no pueden ser un sustituto de Wagner en Ucrania? De acuerdo con el Instituto de Estudios de Guerra, la ofensiva que Rusia ha detenido en la región de Donetsk sirve como escenario para la política de asesinato. En el Kremlin, es posible que el presidente Vladimir Putin y sus seguidores en la alta dirección militar rusa estén empleando la confrontación violenta en ese lugar como una forma de cerrar los flancos. Según una actualización de Izbuble, el ejército ruso instruyó a las fuerzas subordinadas al líder checheno, Ramzan Kadyrov, para llevar a cabo un ataque en el óblast de Donetsk. Después de meses de intensos combates y grandes pérdidas, Kadyrov y uno de sus comandantes superiores dieron la orden de retirarse de la ciudad ocupada de Bakhmut. La salida de Prigozhin se debe a las tensiones con la alta administración militar rusa, a la que Prigozhin ha acusado en varias ocasiones de reducir de manera intencional el suministro de combatientes de Wagner. Elise Dubois afirmó que la reciente operación chechena no cubrirá el vacío dejado por los muchos soldados veteranos de Wagner. Elise Dubois indicó que el Kremlin podría estar aprovechando la situación para disminuir la conexión entre Prigozhin y Kadyrov, que antes era un problema para el ejército ruso común. En cuanto a las batallas en Bakhmut, ISB indicó que Putin podría haber forzado a Kadyrov a actuar de manera agresiva para compensar el posible resultado de Wagner. Aunque se dice que las fuerzas rusas y de Wagner han tomado la ciudad, todavía hay enfrentamientos violentos en las afueras. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han avanzado al sur y al norte de la ciudad devastada, lo que ha puesto en peligro las posiciones rusas. ISB alertó sobre las limitadas habilidades de las fuerzas chechenas en Ucrania. Se han ganado el cínico apodo de batallón TikTok entre los ucranianos y los observadores extranjeros, debido a su limitada exposición en primera línea y su habilidad para resistir el acoso en las redes sociales. El Kremlin podría ver a las unidades chechenas como una herramienta ofensiva, sin usar, que podría recuperar la habilidad de Rusia para llevar a cabo ataques ofensivos simultáneos en varios puntos de avance. Si la afirmación de Kadyrov de que cuenta con 7.0000 soldados en Ucrania es precisa, las tropas de Kadyrov no tendrán la capacidad de llevar a cabo más de una operación ofensiva significativa con éxito. Parece que Rusia está experimentando un gran cansancio debido a las tensiones entre sus partidarios. El frente también refleja la agitación en el ejército ruso. En el campo de batalla, las tropas rusas enfrentan dificultades y no logran el éxito esperado. Sin embargo, en los últimos días, ha habido un aumento en los ataques en Rusia, mientras las fuerzas ucranianas se preparan para llevar a cabo un contraataque masivo. Según el gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en Chevekino, cerca de la frontera con Ucrania, se lanzaron alrededor de 850 misiles y otros proyectiles, a pesar de las afirmaciones anteriores del rechazo exitoso del Kremlin. Según los informes, los grupos rebeldes rusos pro-ucranianos todavía están activos en Belgorod. La intensificación de las huelgas en Belgorod ocurre en medio de rumores persistentes de que Ucrania está preparando una gran ofensiva contra las fuerzas rusas a medida que la ocupación entra en su 16º mes. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, declaró que las fuerzas del país están preparadas para iniciar la operación con el objetivo de recuperar el territorio ocupado por Rusia. En síntesis, se acerca el inicio de la contraofensiva de Kiev. Esperaremos y observaremos cómo responderá Rusia, que se encuentra en una situación de agitación interna, a las operaciones de contraataque. Gracias por prestar atención.